Buenas noches, otro miércoles más en Uno Digital TV en su programa Divina Justicia con la autora Rocío Cano Guerinoni, quien en esta oportunidad por temas personales no nos va a acompañar, pero sí nos va a acompañar un muy distinguido invitado, el economista Carlos Adriancén Cabrera, quien es decano de la UPC y con el cual vamos a tener el honor de conversar dos temas muy importantes. El primer tema, Carlos, que para tratar y entrar de frente en materia. Mucho se está hablando en estos días de los aranceles, de la guerra que viene haciendo Trump con China, que afecta el mercado, que los productos se van a encarecer y un sinfín de idas y venidas. Pero en fácil y sencillo para que nuestros televidentes los puedan entender. ¿Qué significa este tema de aranceles para el usuario común, para el ciudadano común que va al mercado a comprar? ¿Qué significa para el exportador? ¿Qué significa para el importador? ¿Realmente al Perú le va a afectar? ¿Le va a afectar a la economía domiciliaria, por decirlo así? Voy a tratar de responder todas tus preguntas después de agradecerte la invitación, mandarle mis saludos a la doctora, que creo que está resentida conmigo, por eso no está esta noche con nosotros. No. Pero en todo caso, me has hecho como 7 preguntas super. Exactamente, pero para tocar. La primera que vale la pena tener en cuenta es que quien le cuenta que los productos van a subir y que el mundo se va a acabar mañana, yo no le puedo garantizar que el mundo no se acabe mañana. Pero le diré que si el Banco Central de Reserva tiene una política responsable y conservadora, no importa lo que sucede en esta guerra comercial, que no lo va a afectar. A menos que alguien quiera utilizar de pretexto todo este ruido asociado a los problemas comerciales de los gringos con los chinos y los chinos con los europeos, todos contra todos. Eso en realidad vale la pena tomar en cuenta que somos el 0.2% de la economía mundial. Algo así como una uñita que usted se corta en la mañana. Entonces, no se inquiete y no se deje engañar, porque para ello están los vivos. Los vivos le van a decir, necesitamos muchos regalitos para defendernos de la crisis global. Y cuando escuche esto, sepa que lo están engañando. En primer lugar, si el Perú se gobierna bien, pase lo que pase en la economía global, el Perú puede incluso aprovecharse de la crisis por un fenómeno que se llama la desviación de comercio. Tenemos TLCs con algunos otros países y se van a pelear entre gringos, entonces ¿a dónde van a ir a vender? Y usted puede tener un carro asiático en muy buen precio y caray, eso lo beneficia, y tanto insumos industriales y por qué no alimentos. Al mismo tiempo, vale la pena destacar que el mundo es muy distinto del que usted cree, señor televidente. El mundo, si lo mira bajo una perspectiva de largo plazo, ha cambiado totalmente. ¿Cómo le quiero decir? Desde los 60 a las fechas, los gringos como porcentaje de la economía mundial han perdido 7 puntos. Y los europeos, 14 puntos. Los latinoamericanos, que somos también grandes perdedores, 2 puntos del PBI, que es muchísimo en términos de importancia relativa. Entonces el mundo es muy distinto a como mucha gente lo cree. Norteamérica todavía es más grande que China, el producto por habitante de un norteamericano es casi el doble del de un europeo, y el de un europeo 4 veces más del de China, para que tenga una idea de lo chica que es el poder adquisitivo de los chinos. Claro, los chinos ricos no, pero los chicos pobres sí. Entonces, esta es una guerra desigual. Es una guerra comercial que básicamente implica 2 tipos de armas. Las barreras comerciales, de las que todo el mundo habla, que son los aranceles, y las barreras pararancelarias, que de las que nadie habla y que tienen un peso igual para castigar el comercio de un competidor. Ahí, para que nos entienda el televidente, ¿qué es la barrera arancelaria y qué es la barrera parancelaria? Esa pregunta me encanta porque son sencillas. Un arancel es un impuesto a la importación. Si usted en el Perú, con todo lo que nos damos golpe de pecho y decimos que somos ultraliberales, divide lo que la SUNAT recauda por impuestos a la importación del monto importado, se encuentra con 20%. O
¿No éramos tan liberales? No, somos un poquito trampositos. Entonces, teniendo comercio o teniendo TLCs con casi todos nuestros socios, somos medio picarones y tenemos un arancel efectivo alto. Olvídese del cumplimiento de la ley, olvídese de la corrupción de los burócratas, olvídese del orden público. Todos esos son costos para la importación en el Perú. Por eso los peruanos somos más pobres, gracias a los gobiernos de izquierda y los anteriores que eran de semi-izquierda, que han hecho que la economía sea institucionalmente un desastre. Tanto es así que la doctora ni Jorge quiere litigar, porque aquí no se cumple la ley. Y la corrupción es como dice la ley de Timoteo, de la re furiflufla. Dicho esto, entonces entendamos que al Perú lo va a golpear algo. Si al Perú lo golpea algo, son sus errores. Si comete más errores a nombre de la guerra comercial, peor será. Si el Perú se afila y se da cuenta que esta es su oportunidad, que los gringos están peleando entre ellos, y es bueno ya sacarle un dedo a uno, una oreja al otro y darle un poco de más bienestar al pueblo, competir, entonces el Perú va a florecer. ¿Y qué son los pararanceles? Los pararanceles son castigos a la importación asociados a la regulación. Por ejemplo, tú me quieres vender esa camisa tan bonita, yo digo, pero la camisa tiene que ser con hilo de color rojo que se produce en Huacachina. O debe tener un componente de tal material ecológico biodegradable, que tal cosa no existe. Es decir, sin sentidos. Los europeos son los reyes de las barreras ecológicas biodegradables, los chinos también. Entonces, digamos, esta es la madre del cordero. El elector norteamericano, que es quien importa y no Trump, quiere que ya se les deje de hacer trampa. Por años se les está haciendo trampa. Y yo digo, ok, me haces trampa, te subo los aranceles. Pero este Trump es la cosa más difícil del mundo. ¿Cómo así? Un día te dice A, un día te dice Z. Hace poco subió aranceles y ahora los baja para beneficiar a algún amigote de Apple. Todas estas barbaridades van a hacer que tengan razón quienes dicen que la guerra comercial es nociva. Sí, las guerras comerciales siempre son nocivas, pero algunos pierden más y otros pierden menos. Es decir, si tú crees que México va a salir campeón exportando el 60% de su producción a Estados Unidos, estás perdido. Si crees que Canadá va a humillar a Norteamérica exportando el 90% de su producción a Estados Unidos, muérete de risa. El Perú le exporta a los Estados Unidos un 10%. Entonces, cuando viene un sinvergüenza y dice, se cae la bolsa y además se va a hundir la economía mundial. Primero, el Perú es casi nada en la economía mundial. Y lo que llamo hundimiento es una recesión que va a generar una guerra arancelaria. Entonces, aquí el Perú no se debe casar con nadie más que con su pueblo. Y esta es una oportunidad, esto que tanto te deprimía, me decía, ¿cómo van a quebrar los pequeños? ¿Cómo van a sufrir las amas de casa? Si los negocios pequeños quiebran y las amas de casa sufren, es por la ineptitud del gobierno, este y el que viene. O sea, si el gobierno fuera inteligente, digamos, la antítesis de lo que es Sánchez en España, que es un desastre, entonces el Perú va a florecer en medio de esta supuesta hecatombe mundial. Lo que tú nos das a entender en pocas palabras es teniendo un Banco Central de Reserva que mantenga siempre su profesionalismo, independencia y objetividad. No. Y un gobierno que no empiece a tener idas y vueltas con nuevas legislaciones y demás tributarias. ¿Vamos muertos? ¿Te has dado cuenta que yo siempre digo, no habías terminado de hacer la pregunta y te dije, mire, que el Banco Central haga un trabajo responsable y le dé al pueblo peruano precios estables, que es para lo que está el Banco Central, para lo que ganan tan bonitos sueldos, muy bien. Pero la chamba es mucho más compleja. Se requiere que la economía se afile, se vuelva más competitiva, que capte más inversiones, que no trabe el comercio, que baje regulaciones. Y díselo pues a la buena Dina, que liquide Petroperú,
para que se asignen recursos de manera más inteligente a la salud, a la educación o a la seguridad ciudadana. Pero eso no va a pasar. Está claro que... Pero, a ver... El ministro de Economía le está atendiendo... Tu respuesta tiene fácil, respuesta, pero tu pregunta. ¿Por qué? Porque sí, la señora Dina no es una campeona. Ahí estamos un bonito semblante después de su operación, sí, estamos todos pero no es una campeona. Pero es una maravilla al lado de Castillo. Y de muchos ineptos que andan criticando a la señora. Yo no soy admirador de la señora, no soy admirador más que del pueblo peruano y su pujanza, y su historia, que es un desastre de paso. Pero no importa, hay que decir algo positivo, me han dicho. Entonces, vamos a decir así, el Perú tiene una oportunidad de oro. El vecino musculoso que te venía rompiendo el alma todos los días está debilucho y borracho. Es tuyo. Bueno, esta es la oportunidad que el Perú le quite algo de comercio a China, un poquito de comercio a Canadá y crezca como nunca ha crecido. Pero eso depende, como bien has dicho, de que no metamos la pata. Ni siquiera depende que hagamos lo que deberíamos haber hecho. No, con que no metamos la pata, con que no le hagamos caso a la cantidad de tontos que andan opinando de economía. Por Dios, el Perú es un país que es pobre, que no ha hecho su tarea, que ha transitado hacia la izquierda y que se ha parado en un momento dado, ha comenzado a crecer un poquito más que la población, que es lo mismo que nada, la gente va a seguir sintiendo pobreza, pero eso en el Perú actual, después de los gobiernos de izquierda, es una maravilla porque ahorita podríamos estar decreciendo al 15% y crecemos 3 o 4, estamos felices, deberíamos estarlo, esa es la verdad. Pero entonces, no estamos donde deberíamos estar. Pero bien, una buena noticia. ¿Por qué estamos creciendo? ¿A qué se debe ese crecimiento? Es muy bonita tu definición del crecimiento. El crecimiento de verdad, señor televidente, es un crecimiento de 7% por encima de la población. Eso reduce la pobreza y desarrolla el país. ¿En teoría o en la práctica? En la práctica. El Perú ha tenido varios años en los que ha crecido a ese ritmo y mejoró mucho en términos de desarrollo económico. No se desarrolló, sigue siendo un país pobre. Pero ahora el crecimiento de ese año será 3%, la inflación es 1,5%, perdón, el crecimiento demográfico es grosso modo 1,5%, estamos creciendo 1,5%. Algo así como que tú me bajas medio kilo de peso. No te vas a poner fitness. Seguramente fuiste a tomar un café conmigo y te dije que tomes un café sin azúcar y eso te hizo bajar medio kilo, dada tu actividad. Dicho esto, entonces sí, el Perú no está haciendo lo que debería. La guerra comercial es un desastre global. No es bueno que te diga que bueno, está fumando, pero no es ilógica. ¿Por qué el gringo está reventado con cómo se le hacía trampa. Pero tú dices, el Perú no está haciendo lo que debe de hacer. Sí. ¿Qué debe de hacer? Lo que debe de hacer es lo que el ministro de Economía declara que va a hacer y no va a hacer, que es una completa desregulación de la economía para que funcionen los mercados. ¿Qué significa desregulación de la economía? Eliminar toda intervención estatal, controles de precios, borrarte motivos de pérdida en el sector público, por ejemplo, Petroperú, que el Banco Central deje flotar el tipo de cambio y no intervenga tanto emitiendo, tumbándose el dólar al piso y dándonos dólar barato. Eso entenderán en un momento en que la economía mundial va a matar por $1, no es muy inteligente. El Banco Central nos da una inflación apegada a la meta, aplausos al Banco Central, al señor Velarde si quieren, pero yo se lo doy a los técnicos del Banco Central. Pero en este momento ha comenzado a caerse el tipo de cambio real. Yo te veo con un celular nuevo que debe ser traído por Amazon, que dice que barato. ¿Por qué? Porque el dólar está artificialmente barato. Eso debe corregirse ya. Deben cerrarse la brecha fiscal, gastar mejor. El problema con gastar mejor es que solo en la medición de Transparencia Internacional, que son más rojos que el cienciano, solo en la medición de transparencia hemos subido 20 puestos en el ranking de corrupción burocrática. Entonces sí, hay mucho que hacer. Rankeados. Digamos, sí, estamos bien. Y es que esa es la receta de izquierda.
Cuando la izquierda te quiebra la separación de poderes, te irrespeta la ley, te tolera la violencia de ciertos grupos, con lo cual quiebra el orden público, está aplicando la receta neomarxista, y la receta neomarxista eyecta la corrupción burocrática. Y si el país crece al 3% o al 4%, se sacó la lotería. Y es cierto, nos hemos sacado la lotería. Los precios de exportación están maravillosos, pero a pesar de eso, por la institucionalidad peruana no los aprovechamos. O sea, pero digamos, con todo lo malo que tiene el diagnóstico de la situación actual, hay algo bueno. Crecemos, la inflación es baja, en comparación a México, en comparación a Brasil, en comparación al mismo Chile, estamos mejorcitos manejándonos, no en términos de nivel de vida. Para que tenga usted una idea, el producto por persona de un chino es un poquito más grande que el de un peruano. Así es. Solo que en China hay miles de personas que de cuando en cuando ingresan a dieta. Consumo bajito. Colombia está estancada, México es un desastre, Argentina lucha por sobrevivir. América Latina, señor televidente, es 3 países: la fracasada Argentina, el fracasado Brasil y el fracasado México. Ultra fracasado. A propósito, no puedo hablar de México sin citar a la guapísima señora Chen Wang. Si he pronunciado bien, Chen Wang. La señora Chen Wang ha descubierto el problema para que baje el precio de la energía en México. Apaguen la luz, pues. Exactamente. No consume energía. Así es. Y así no tiene factura. Y también puede resolver el problema alimenticio y de pobreza en México, que la gente no coma. Pero acá también Pero no es culpa de la señora que es parecida a Salma Hayek. No, claro que no. Sino que es problema de sus asesores, que son Mexicalpan de la Bueno, acá tenemos, salvando las distancias, también un excelente congresista que encontró la receta para acabar con la extorsión. ¿Quién? ¿No lo sabías? No, no sabía. No, sí. Estos me quitan el tiempo a todo el día. Brillante, que dijo que la culpa de las extorsiones lo tienen los empresarios, porque los empresarios quedan riqueza. Claro. Entonces, si el empresario no queda riqueza, no hay extorsión. No, sí hay extorsión, pero solo que la tarifa es más baja. Ay, pobrecito, ¿qué asesor debe tener ese genio? ¿Tienes el nombre del joven? La de Perú Libre, lo que me acuerdo. No, pues eso de Perú Libre no tienen nombre. Pero en fin, en todo caso, ellos están tristes porque, digamos, no son mayoría. Luna Gálvez, la China y Acuña son los que tienen la mayoría, tienen a la presidenta. Bueno, eso deben estar tristes. No, esa parte. Pero sí. votan sistemáticamente por Dina, ¿no? No nos están viendo la carabina. No. Lo que decían es son muy hábiles estos señores, críticos y objetivos en sus juicios de valor. Por ejemplo, el que uno diga, este es mi reloj, yo me lo compré, y después a la semana te diga, no, el Rolex que yo tenía me lo prestaron, y después te dice que no, yo me lo compré antes de entrar al gobierno, y después te saca otra cuarta versión, pero sin embargo es inocente. Entonces, como bien tú dices, aquí hay un conglomerado donde está gobernando, y ahí viene el peligro que tú acabas de decir. Si no tenemos un gobierno estable, que sea realmente, no regulador, cosa que no creo que suceda, teniendo el gobierno la total preferencia por la economía informal, entiéndase la minería ilegal, que es la que está, a mi modo de entender, también campeando en el Congreso, y la que está financiando muchos de estas nuevos, dicen que son partidos políticos, para mí personalmente son organizaciones comerciales, que hay 41 en este momento. ¿Qué podríamos esperar? Bueno, esperamos lo que está pasando. Hace un buen tiempo los partidos funcionan como agrupaciones políticas con fines de lucro. Una sorpresa. Yo no lo llamaría delincuenciales, porque como tú sabes, un delincuente es aquel que ha, en un debido proceso, quebrado la ley. Desde los tiempos de Velasco a la fecha se han asegurado en prostituir la judicatura, prostituir las instituciones policiales y de las Fuerzas Armadas. Hoy día, el primer paso del próximo gobierno es limpiar
la casa de perdición que es la burocracia. Los marxistas llaman a esto la toma o la captura de la superestructura. Han capturado todo, hasta la iglesia. Entonces, eso sí es correcto. Eso hace que si tú miras los índices o los estimados del Banco Mundial de la calidad de las instituciones peruanas de gobierno o la gobernanza estatal, te vas a descubrir que sus niveles de corrupción, de cumplimiento de la ley, de eficacia en el gasto, de respeto al orden público, son africanos. Por ejemplo, perdóname, te lo repito, sí, son africanos. No, señor televidente, no es que sean africanos un año, no. Tienen 25 años africanos. Entonces, cuando alguien dice, los latinoamericanos no somos africanos, pues somos algo muy parecido en este tiempo. Argentina, Perú, Brasil han prostituido sus instituciones. Entonces llegas tú, sale elegido por el voto popular don Jorge Adrián Cienprato, presidente de la República, y dice, bueno, hay que hacer esto, y no te hacen caso. Pero toda la burocracia está prostituida y son 2 millones, así que te matan. Hace 2 programas atrás tuvimos aquí al señor Eduardo Herrera, que tiene una organización que ve temas de anticorrupción, y en buen castellano nos dijo, las únicas instituciones que no están prostituidas son los bomberos y no sé qué otra más, me dijo. Sí, todavía hay gente pura. Yo ahora no conozco al señor Herrera. Voy a lo siguiente. No lo he escuchado tampoco. Y el segundo punto que tú mencionas. ¿Cuál es la segunda? Además, los bomberos. No me acuerdo me acuerdo los bomberos, pero me acuerdo Yo creo que en el MINSA hay muchos médicos extraordinarios. En la policía hay héroes. En las Fuerzas Armadas. Estoy de acuerdo. También. Sí, en todos lados hay gente buena, pero lamentablemente priman los malos y en las cabezas están los malos. Lamentablemente. A ver, tú eres abogado y buen abogado. Sabes que se es malo cuando te prueban el delito. Lamentablemente aquí le prueban solamente a los buenos y no le prueban a los malos. Ese es el problema. La izquierda ha prostituido instituciones. Pero que tú qué puedes hablar si hablamos de ello, de la pobre señora Villarán, que solamente dice ella que se benefició. No, por eso está libre, por eso está libre. Pero la pobre mujer no la entiende. Ella solo 13 millones de dólares, nada más ella te ha dicho. Y se los llevó, no los invirtió en el país. Para su jubilación. Entonces no tiene por qué ir presa la pobre señora. Mira. Sin embargo, tenemos que el día de ayer han metido a la cárcel a la pobre Yantumala y a su esposa Nadine. No te deprimas. Ya se fue, ya es asilado en Brasil. No te deprimas. En Estados Unidos, al presidente Trump lo iba a condenar un juez que ha tenido que esconder las pruebas cuando entró Trump porque eran inventadas. Y todo el mundo aplaudía que el señor Trump era un maldito que había que ser castigado porque era azafranado. Yo al señor Trump, a ti y a todos les deseo un debido proceso. Porque si son inocentes, no te deberían poder acusar. Y si tú tienes un caso contra el presidente Trump, muestras las pruebas y no las borras porque estás siguiendo un mandato político. Así de claro, así de sucio está el mundo. No es Perú también. No, es mira los juicios en Colombia. No, mire, en Argentina están caminando en la dirección correcta. En Costa Rica caminan todavía con una institucionalidad predecible. En Uruguay lo mismo. En Chile es como Julio Iglesias. A veces sí, a veces no. En el Perú, lamentablemente, la señorita está aterrorizada por la inseguridad ciudadana. No porque la criminalidad sea la más alta del mundo, que la es alta, pero no es la más alta del mundo, sino porque los jueces que tenemos, los fiscales que tenemos, los policías que tenemos, nos hacen dudar de que estamos protegidos. Hay que fortalecerlos y no insultarlos y criticarlos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay un montón de gente que me odia por decir esto. No. Me dicen samba canuta. Pero saludos a esos señores que me hacen olvidar. Pero es que si tú, como Estado, no tienes claro qué quieres, y como decía Albert Einstein, si tú quieres resultados distintos, haz acciones distintas. Tú ellos sí saben lo que quieren. Han tomado el Estado hace 25 años. Por eso, ahí voy yo. No hay la más mínima voluntad de corregir ni de mejorar nada. Al contrario, no, de empeorar. Se quiere mantener ese statu quo, porque es el que beneficia justamente la corrupción y la desinstitucionalización de todo el sistema. El gran líder político
de América Latina, qué duda cabe, es el comandante Chávez. Dejó hijos millonarios, pero el comandante Chávez le explicó a la señorita que nos está acompañando en esta sala tan pretenciosa una gran lección. La pobreza es buena, Claro. la riqueza es mala. Exacto, eso sí. Que es totalmente de acuerdo básicamente contigo. la vieja frase del señor Marx. El señor Marx dice que tu libertad es la conciencia de tus necesidades. O sea, si tienes que comer basura, como en Corea del Norte o como en Cuba, debes comer basura. Y tu libertad es para comer basura y quedarte callado aceptando eso. Bueno, en este mundo tenemos a la señora Sheinbaum, al joven Petro con su novio y a otros presidentes regionales que han ido directamente por el camino de la izquierda, de la opresión. Y la mayor parte de la gente dice, no, a mí no me interesa, yo soy de izquierda. Pues la verdad, antes de decir si usted es de izquierda o no, entérese que es la izquierda. Pero, lea. De acuerdo, pero vayamos a un concepto No que le tú has dado vamos a- muy cierto. ¿Qué le conviene al gobierno de izquierda que la gente sea pobre? Porque mientras es pobre y tú le vendes ilusión, No, va a votar por ti. No, le tienes que dar al piste. Es como mis hermanos que están recibiendo un subsidio por un fondo de vivienda que nunca se debió devolver, porque no era otra cosa que un impuesto. El FONAVI. Y el maravilloso Tribunal Constitucional de la época quebró todas las reglas. Bueno, en un país que hasta los fondos de reparto de la ONP se quieren devolver con cuentas individuales. Si eso no es robo a mano armada con fines demagógicos, no hay robo a mano armada con fines demagógicos. Entonces sí, pues es un país maravilloso, con gente maravillosa. Y no es bueno caer en el disco de todo está mal. En el Perú hay muchas cosas buenas. No está todo mal. Y cuando le digan que todo está mal, acuérdese que quien le dice que todo está mal es porque quiere venir a salvarlo. Como Hitler. Hitler salvó a los alemanes. ¿Ya? ¿Sabes a dónde los mandó, no? ¿Sabes a cuántos mataron en esa guerra? Ellos y a ellos, de ellos. No, por Dios. Por amor de Dios. El Perú es un país maravilloso, su gente es maravillosa, hay mucho trabajo pendiente y para eso estamos los economistas, los abogados, la doctora que debe estar en alguna playa por ahí distendida, seguramente ya de día ya, y todos los demás que trabajamos. Bueno, eso sí, definitivamente uno no puede decir todo está mal Porque ya. todo no está mal. Vete a vivir a España. ¿Sabes cuánto vale una cesta de 30 huevos? 120 soles. Así que vas a comer un huevo en... Así que por amor de Dios, a todos mis parientes que viven en Barcelona y que están viviendo en un departamento del tamaño de esta sala, mis saludos. No dije el nombre de nuestra pariente, María Elena. Pero bueno, Carlos, mira, definitivamente lo claro está, para ir cerrando este primer bloque, no hay que asustarse del tema de los aranceles, no es el fin del mundo, no es el cuco que se vende, como tú bien dices, nuestra economía como país somos menos que una uñita, menos que un chupito, así que no va a afectar Solo un absolutamente. añadido. A ver. Trump es un merca y pelea con otros mercas. Hay muchos mercas locales que ahorran afuera que van a perderlo todo. Me van a decir enano zambacanuta, trompista, y yo la verdad que no tengo mucha simpatía por el Trump, porque es como ellos, merca. Yo opino por el pueblo. De acuerdo. Bueno, terminamos esta primera parte y en unos minutos nos vamos al segundo bloque. Nos vemos en unos minutos.
Buenas noches, para los que recién se conectan en esta segunda etapa, estamos en Uno Digital TV, en nuestro programa de los miércoles Divina Justicia, y nos acompaña el economista Carlos Adriancén Cabrera. En este segundo bloque vamos a hablar, sin ánimo de ser pitonizos, qué es lo que podríamos esperar de la economía en este año preelectoral, qué beneficios, qué perjuicios, cómo podría estar fluctuando el cambio, qué nos conviene, si ahorrar en soles, ahorrar en dólares, en fin. Carlos, sé que es imposible ser un adivino en todo esto, pero la lógica, tú que estás metido en este campo de la economía, obviamente que has vivido varias elecciones, pero aquí también tenemos un temita, teniendo 43 organizaciones mercantiles listas para postular a la presidencia de la República, con un Congreso totalmente fraccionado, dividido, coludido con el actual Ejecutivo. ¿Qué podemos esperar? Yo lo primero que te voy a decir es que el Perú tiene retos, que los adjetivos, y lo sabes tú mejor que nadie, se asignan debidamente en un debido proceso. Entonces, gran parte de la sinvergüenzada de quienes le hacen tanto daño al país es darle adjetivos descalificadores a cualquiera que tienen al frente. Hagamos lo siguiente: no busquemos consensos, busquemos controversia. La controversia, Jorge, es algo maravilloso, porque siempre deja en ridículo al más tonto. Tú polemizas con un economista de izquierda y es una delicia, porque usualmente dice tonterías, que él mismo tiene que aceptar si tiene alguna formación. Dicho esto, viene una etapa electoral y es una fiesta. Es una fiesta donde debemos de tener una gran curiosidad. ¿Se contarán los votos esta vez? No creo. Ahora hay un nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones, un joven con ideas interesantes, pero como te dije, un buen jefe o presidente del Jurado Nacional de Elecciones lo es fundamentalmente, así sea él muy limitado, bueno porque tiene grandes cuadros técnicos no corruptos. Un funcionario público de primera lo es porque tiene un segundo o terceros de primera, y un funcionario público de primera rodeado de gente de segunda es un funcionario público de quinta. Su gran labor es construir un jurado nacional y no tolerar a una OMPE que deje tantas sombras como las que dejó el último proceso electoral. A mí no me queda claro si las últimas dos elecciones fueron libres. De hecho, las declaraciones del señor Villanueva sugieren que aquí debió haber una investigación, porque estamos posiblemente hablando de una elección espuria. Entonces, lo primero frente a la elección, que los partidos, los 40 y tantos o los 4 que terminen decidiendo la elección, deben de tener personeros para evitar que pase en el Perú lo que los justicialistas quisieron hacer con Milei. Pero Milei rebatió justamente gracias a Macri, poniendo observadores en todas las mesas y personeros que hicieron imposible para la izquierda argentina robarse la elección. Si aquí no aprendemos esa lección, el meme que circula por ahí, que pone un funcionario público, dice, y ya tengo al presidente, ¿cuándo son las elecciones? Eso puede pasar. Entonces, lo primero es aspirar a tener elecciones diáfanas, transparentes, aceptadas por todas las partes, y que, como sucede en el caso ecuatoriano, la señora que ha sido humillada por los votos quede en ridículo, porque en todas las mesas hubieron personeros. Y declara fraude sin una sola prueba. No tiene pruebas, pero por eso declarar fraude da caché, ¿no? Entonces, mire al golpista Castillo, que declara fraude. Y cuando ha salido en televisión dando golpe de Estado. Pero ahí también, para mí personalmente, permíteme una observación. El sacar en televisión al señor Castillo, haciendo ese circo mientras es juzgado, me hace recordar exactamente a lo que hacía en su momento Abimael Guzmán. Desconocía el sistema, decía que todo era un fraude,
¿qué es lo que busca la televisión al sacar ese, digamos, payaso, por la palabra, A ver, desinstitucionalizando más las el instituciones? Perú es un país muy aburrido. Aquí no pasan cosas extrañas todos los días. Entonces ellos tienen todo el derecho de sacar gente robando billeteras. Está muy aburrida la programación de los noticieros. Entonces, que un presidente o expresidente, si acaso fue presidente, salga haciendo cantaletas y diga, me siento mal, te mandamos un médico. No, eso es una payasada. Pero, de nuevo, en el Perú no hay elecciones, son selecciones. Un grupito de burócratas selecciona, a menos que no los dejemos. Es interesante ese concepto que has dicho. No, hay no lo he inventado. elecciones, Son selecciones. sino Es selecciones. que esto ha pasado en muchos países del mundo. En muchos países los presidentes son seleccionados por un grupito. Acá lo selecciona la burocracia con algunos medios que atacan todo lo que no tenga que ver con sus ingresos. Tú sabes, en estos tiempos la gente se informa en los celulares, ya no compra teléfono ni revistas y ve televisión, Netflix o Amazon o cualquiera de esos. Mejor todavía YouTube, ¿no? Entonces, en ese mundo hay que entender a la gente que vive de nosotros. Cuando veas una garrapata dirás, uy, pobrecita la garrapata. Esto no quiere decir que no hayan medios decentes. Lamentablemente cuesta encontrarlo, pero hay. Como hay periodistas de primera. Hasta economistas de primera hay. Yo no me califico. Pero vamos, hablando y avanzando en este tema. ¿Qué debe hacer el próximo presidente? Perdón, no te respondí esa pregunta. ¿Me permites? Sí, claro. Tiene que entender que todo el aparato estatal está prostituido y lo debe limpiar. ¿Y qué eso significa? Reducir el número de ministerios, despedir a los delincuentes en un debido proceso y reasignar los recursos excedentes en servicio del pueblo, que está furioso. El pueblo está furioso. Le han hecho creer que somos ricos cuando somos pobres y sus parientes, sus hijos, su familia, muchas veces mueren por alguna necesidad básica que el Estado pudo haber satisfecho, a pesar de ser pobres, a pesar de ser pobres. Entonces, eso nada más pinta un país de gente que protesta. O sea, en este momento todo el mundo dice, miren la delincuencia. ¿Alguien sabe, estimados televidentes, cuántos millones de nini hay en el Perú? Nini, señor televidente, es una persona que no tiene ni ha tenido y no tendrá un empleo ni estudia. Entonces ese señor está furioso y asalta. Las chicas bailan en la noche o asaltan y los hombres bailan en la noche o asaltan. Esa es la realidad. Agréguele que debilitamos instituciones, policía, judicatura. Bueno, lo que nos pasa es lógico, la gente se siente insegura. Ahora, nuestros vecinos tienen mayor criminalidad que nosotros. Pero eso no quita que el trabajo de la izquierda ha sido diligente. Y cuando alguien dice lo que yo le digo, se friega. Porque, como me dijo una amiga, cuídate, Juan, que por ahí te andan buscando. Son muchos hombres, no te vayan a matar, como Juan Charrasqueado. Yo he hecho caso a esa señorita que me ha dicho, cállate, no opines del tema. Totalmente de acuerdo, y eso sí es cierto, y hemos visto cosas y hechos que realmente no se veían en otros gobiernos. O sea, el tema de Cualibarma, que ha cambiado y mutado de colores, pero sigue siendo lo mismo. No, pues ahora donde aún un proveedor que iba a decir qué estaba pasando lo mandan matar. ¿Te das cuenta la cantidad de veces que te contradigo? Señor televidente, es porque somos primos. La explicación es muy sencilla. Mire, antes no habían celulares. En gobierno de Izquierda Unida del APRA, las empresas públicas pagaban en efectivo para robarse los vueltos. No. Desde que se mide la corrupción burocrática, es altísima en el Perú. Y la explicación es muy sencilla. Nuestros niveles de libertad, eso que cantamos en el himno nacional, somos libres, es mentira. Seámoslo siempre. No, nuestros índices medidos internacionalmente de libertad política, derechos civiles, libertades políticas, son un desastre. Nuestros índices de libertad económica, respeto a la propiedad privada, condiciones de negocio, son un desastre. Entonces, con esos niveles de opresión tan altos, la corrupción florece y cada año más. Entonces,
lo que le digo es, tenemos trabajo pendiente. Y este país, a pesar de todas las cosas feitas que hemos discutido, puede ser una maravilla, puede ser un cohete. Puede usted ver que nuestra gente comience a tener mejores casas, su carro chino, ahora que los chinos no tienen dónde vender sus autos. Hay que dejar que vengan por Chancay y que cada quien, incluso la señorita, tenga un carro deportivo eléctrico chino, que son unos bonitos carritos con luces de colores, muy bonitos. Entonces, hay esperanza. El Perú, tal como va, puede florecer como nunca ha florecido, a menos que copiemos a Colombia, a México, que son económicamente hablando, Carlos, una náusea. Pero eso depende básicamente de nuestro electorado y cómo va la cosa. Yo creo personalmente que nos vamos a ir a los extremos. Yo creo que el electorado peruano es una maravilla. Al contrario. Solo que no le cuentan los votos. Tú estás creyendo que le cuentan los votos. Pues si partimos del principio. Pues, es que ese es el principio en el que hemos vivido. El no querer ver la realidad es algo muy triste. El país ha prostituido sus instituciones. Las comisarías no son lugares de refugio, son lugares de temor. Eso hay que volverlo a recuperar. Nuestros policías son una maravilla. En ese caso, confíe en el pueblo peruano. El pueblo peruano vota siempre por el menos malo. ¿Por qué crees? Ese es el problema. Es que el menos malo es el mejor siempre. Cuando tu esposa te eligió a ti sobre la cantidad de galanes que debió tener, eligió al menos malo, que era el mejor. Por Dios, no te dejen que te rompen el coco. Por favor, voten por el menos malo. No voten por el que le diga, te voy a dar todo. Yo conozco una señorita que tiene polo rojo, que si tiene un galán que le dice, yo te voy a dar todo, ella sabe que es un mentiroso. El que te diga, vamos a trabajar con mucha fuerza por levantar. Ese es una buena pareja para tener vida, o esa, cualquiera sean sus preferencias. Lo importante aquí es entender eso. El país requiere esfuerzo, requiere su determinación. Y por favor, escúchelos a todos y no vote por el que le ofrece que le va a dar todo, porque no hay. Pero, como Carlos, dice mi ley, no hay plata. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que 43 organizaciones mercantiles van a poder exponer su plan de gobierno? Definitivamente no. Jorge, de las 43, 40 no tienen para hacer afiches. Todos los 40 que quedan en el camino están ahí para pedirte plata a ti, tú se la des y se la roben. Son los que yo llamo partidos pájaros fruteros. No hay partido. Ya no son, pero son pájaros fruteros y van a hacer plata de los tontos. Por eso no te preocupes. Una campaña electoral es muy cara. Sí, por lo tanto, ¿cuánta plata hay en el Perú para poner en el poder? La plata de los rojos latinoamericanos, la plata de algún sector y ese al candidato que de pronto es la sorpresa. La minería ilegal y los banqueros tienen algo en común. Le dan un poquito a todos. Eso es correcto. Entonces, perdóneme, señor banquero, por su tamaña barbaridad. Seguramente me excedí al decirlo, pero ¿ya? Lo correcto es que sí se le da a todos. Pero un candidato que tiene empatía, respeto por el pueblo, ese que es bien antipático, escoja al antipático. Si nuestra señorita del ejemplo escoge al más simpático, me la va a desgraciar. Escoja a él o a ella que le ofrece sangre, sudor y lágrimas. Eso que construir un país. Bueno, el peruano, el que cree que el peruano es un tarado, ese sí es un tarado. El peruano es una maravilla, pero no le cuentan los votos. ¿Tú crees que le cuentan los votos? Ese pequeño detalle se puede subsanar. ¿Cómo? Con personeros en todas las mesas. Que sea escandaloso. ¿Usted qué cree? ¿Que los justicialistas quisieron reconocer el triunfo de Milei? Por supuesto que no. Un héroe argentino, el señor Macri, apoyó a Milei, que estaba más solo que Adán el Día de la Madre. Era un buen candidato, pero hubiera perdido la elección si no fuera que hubieron gentes apoyándolo en todas las mesas de la Argentina. Y cuando se dieron cuenta, los justicialistas tuvieron que trabajar para comer.
Eso es ¿Te pecado. imaginas algo más horrible Eso para es un pecado. justicialista? Eso es pecado. Por Dios. No, pues. Que no me escuche Claudia, una amiga justicialista. Ese es peor que mentarle a la madre. No. Claudia, no escuches esta parte, por favor. Y el otro tema, Carlos, ¿qué Ya me- puede esperar de aquí al siguiente abril en cuanto a la economía? ¿Cómo la ves? Flotar. Aquí, ¿Fluctuante? aquí todo ha cambiado para que nada cambie. Así de simple. Todo Entonces, ha cambiado para que nada cambie. cambie. O sea, si tú ves en el Perú, desde los años 80, el tamaño de la exportación sobre el producto siempre es 25%. ¿Ok? Si tú quieres ver el tamaño de la recaudación tributaria, está en alrededor de 16%. Nunca se ha ampliado a la base tributaria. Entonces, si tú ves los niveles, los estimados de corrupción, todo en la línea horizontal. Todo cambia para que nada cambie. Entonces, ¿qué requerimos? Por supuesto que cambiar. Hay que exportar el 100% de nuestro producto. Para ello tienes que eliminar regulaciones, tener una judicatura decente, una policía decente, meter presos a todos los corruptos en un debido Pero proceso. eso no va a pasar en Eso este duele. año. A ver, este año no va a pasar. Pero quién sabe, en los últimos años hay sorpresas. Con el último año, cuando yo era niño, del arquitecto Belaunde, el déficit fiscal que deja García, perdón, que deja Gustavo Miller, era de 14 puntos del PBI, se convirtió en un superávit de 2%. Sí se puede gobernar bien el país. Este país ha crecido a un ritmo que si lo hubiera mantenido hoy día, o en 10 años más, sería Hungría. Y en 20 años más sería Italia. 7% al año. Per cápita. Eso es lo que tenemos que buscar. Pero Claro que es se el puede. país de las maravillas. No, es el país en el cual todos creemos que los chanchos vuelan. Creen que en el Perú hay derecha. Bueno, sí, Por sí. Dios, algo más tierno. Bueno. ¿Creen que los mercantilistas son capitalistas? Bueno, yo Por Dios. tengo una frase que siempre escucho, que es un poquito dura, pero estamos en un buen horario para decirla. Si los imbéciles volaran en el te Perú, preocupes. ¿Ah? no veríamos la el luz del mundo día. entero. A ver, vete a Estados Unidos, vete a Canadá, vete a España, hasta la Cruz de Franco se la quieren tumbar. Bueno, en fin, Bueno, pero en fin. un buen amigo israelí, le escuché, no me lo dijo, le escuché una frase muy cierta. Dios ciega a los que quiere perder. Así de simple. Así que yo sí, como creyente que soy, y me encanta decir que soy creyente para molestar a todos los impíos, no me refiero a ti necesariamente, pero podría ser. El progreso no es seguro, hay que trabajar por él y hay que creer en él. Razones para creer en el Perú, porque nos viene al foro. Porque si usted va a buscar razones para creer y amar al Perú, se los va a inventar. Al Perú se le quiere porque se le quiere y no se discute. De acuerdo Chesterton. contigo. Por el forro queremos al Perú. Así de simple. Perdóneme el exceso, pero no hay ningún No, exceso. pero en decir la vas verdad. entrando en calor, está bien. No, es correcto querer al Perú por lo que Sí, somos. claro. Somos un país maravilloso, mestizo, que aparece el 28 de julio de 1221, cuando dos mercenarios de los ingleses, José de San Martín, argentino, y Simón Bolívar, declararon a este país que ya no era España, Libre e que era Perú. independiente por la voluntad Lo anterior general de los son pueblos. 3 siglos de España y 3 siglos de un régimen depredador tremendo, el incanato, que no tiene nada que ver con el Perú porque no es mestizo. Solo los tontos creen que este país no es una maravilla. Este país es una maravilla, es un país de mestizos, es un país abierto donde alguien es rico cuando tiene plata, o gringo cuando tiene plata, y es cholo como yo cuando no tiene plata. Y es un profesorcito. Cholo soy y no me compadezcas. Carajo. ¿Cómo Carlos, se a ver. nota que estamos en año electoral, oye? Así es. Y por eso te digo, a ver, en la economía doméstica, ¿qué podemos esperar en este año? No paralizarnos. No se cree el cuento que va a ser un año malo. Con muy mala reacción del gobierno actual y el nuevo, el país puede crecer menos, pero está creciendo poco. Pero está creciendo. Pero no como para sentirlo. Y con un gobierno avispado puede crecer mucho. En todos los casos,
si usted no se quede estático, si usted identifica qué se está vendiendo, compra barato y vende caro, cumple la ley, respete el medio ambiente, va a hacer plata como nadie. Este es un país maravilloso para la persona trabajadora. Pero el que quiere que le regalen, que se vaya a Bolivia, que se vaya a Colombia, que se vaya a Chile. Van a ver si le van a dar algo. Como decía un amigo venezolano, ay, el Perú es un país horrible. ¿Por qué? Le dije. Porque aquí, si no trabajas, no comes. Este Zambito había vivido en Venezuela 30 años sin trabajar, viviendo del gobierno, destruyendo un país que llegó a ser o estar en la luz ámbar del desarrollo económico. Casi como hoy día, más de lo que hoy día es España. Eso fue Venezuela. Ya no lo podemos creer. Ahora es una desgracia, como Bolivia, un desastre. Ya. No viva de su trabajo, no se deje deprimir. En ese país grandes fortunas se han hecho en una bodeguita. El señor Benavides de la Quintana era un microempresario cuando comenzó, un hombre con visión. Por Dios, te puedo llenar el álbum de héroes peruanos que han tenido éxito y héroes peruanos de la empresa que han sido defenestrados por la envidia y la corrupción del gobierno peruano. Hay que tener un gobierno peruano decente, sencillo. Yo conocí una vez un abogado que fue presidente del comité electoral en Lima Metropolitana. Un hombre decente, ejemplar, que siempre lo veré como un ejemplo y una obligación para todos, pero particularmente para ti. Igual que tu abuelo, que fue fiscal supremo. Muy bien. Este país hay que lucharlo cada día. Y cuando nos digan es una porquería, le estamos dando la espalda a la gente que hoy día necesita que nosotros sirvamos. Así que entendamos, este es nuestro país. Si te quieres ir a España a limpiar baños y tener un carro del año, suena bonito, tuyo. Este país hay que pelearlo. Hay que jugarlo por el Perú. Y hay una cosa bien cierta. Aquí también tenemos mucha envidia por el progreso. En todos lados hay envidia. No, pero acá ya va al extremo. Si es una... Es que, a ver, los malvados dicen que el socialismo básicamente es envidia. Uh-huh. Bueno, como decía un ministro, me pique el ojo que alguien tenga éxito. Pobrecito. Todavía me quiere pagar una apuesta y yo no quiero almorzar con él nunca. Uh-huh. Entonces vamos, así de simple. Este es un país que debe ser gobernado para el pueblo, no para darle pobreza al pueblo, no para tener de rodillas al pueblo, sino para hacerlo rico, para que la clase media del Perú sea un ejemplo. Pero hay que entender que hay que trabajar. No hay que sembrar para cosechar, no hay forma. No somos ricos, somos recontra pobres, como dirían por ahí. Sí, pero hay algo importante. No tanto como Bolivia. Hay algo importante que tú has dicho, una gran verdad. Ah, bueno, algo. Entonces. No hay que quedarse estáticos ni asustarse en este año preelectoral. Sino trabajar más electoral, que todo el mundo dice, no, va a ser una desgracia, se va a disparar el cambio, vamos a tener conflictos sociales. Es que quieren paralizarte. La izquierda entra al poder así, ofreciéndote que ellos van a ser los salvadores. La inseguridad ciudadana. Necesito un gobierno dictatorial de izquierda fuerte que te oprima. Esos desgraciados conocen el rollo, saben engañar a la gente. Mercedes Sosa tenía una frasecita que se me ha quedado: la pobre inocencia de la gente, que comienza en los colegios cuando te dicen que los incas eran un imperio maravilloso, y que digan que bueno, en la época del virreinato donde fuimos españoles, el Perú nos saltó siglos de avance económico, y tampoco te dicen que en los 200 años de historia republicana nos hemos subdesarrollado. ¿Por qué? Porque no aprendimos que los países que florecen son los países que respetan la propiedad privada de su pueblo, que le dan dinero estable y que comercian todo lo que pueden. En 1960, Corea del Sur tenía 30% menos de producto por persona que un peruano. Hoy día nos quintuplica. ¿Qué nos diferencia de Corea del Sur? La corrupción, el incumplimiento de la ley, el desorden público, la tolerancia a la toma de carreteras o la violencia ideológica. Eso nos diferencia de Corea del Sur. O sea, han prostituido las instituciones.
lo podemos decir con nitidez desde que se publican cifras de gobernanza. Antes cada quien decía lo que quería porque mentir es muy fácil. Pero el tema también es que nuestro querido pueblo peruano no está bien instruido. A eso también hay que buscar también eso. El pueblo peruano no está bien instruido. Los profesores de segundo grado no pasan los exámenes de comprensión lectora. A eso voy. Y esa es la receta velasquista. Punto. Estamos. Bueno, ha sido un conversatorio bastante interesante en esta hora. Carlos ha sido muy claro y didáctico. Pero faltó la doctora. Conceptos. No Doctora, ¿dónde está usted? No nos quiere acompañarnos. Jorge se siente discriminado y yo me solidarizo con él. Estamos de acuerdo. Espero que este programa les haya servido para tomar mejores decisiones y terminamos este día miércoles para vernos el próximo miércoles igual en Uno TV Digital. Muy buenas noches.